videollamada. Este, habíamos nosotros trabajado la sesión pasada justamente en cuestión de, pues, cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a manejar la parte fundamental de lo que nosotros le llamamos el estudio técnico. ¿Sí? ¿Y qué comprende el estudio técnico? Bueno, pues ya va comprendiendo todos los factores o todos los elementos que vamos nosotros, pues si le llamamos a un proceso de automatización, todo lo que vamos a cambiar dentro de ese proceso de automatización, considerando todos los aspectos. Sí, ya no es nada más de decir, vamos a resolver un proyecto o vamos a resolver un proyectito por ahí y este proyectito, pues va a ser el encargado de que verificar qué es lo que hacemos y lo entregamos y ya. No. Aquí nosotros también tenemos que empezar a pensar como inversionistas. Tenemos que empezar a pensar también como personas que vamos a presentar el proyecto y el cómo se puede desarrollar el proyecto, a quién va a ser desarrollado, cuánto va a ser el costo de desarrollo que vamos a tener del proyecto como tal, qué beneficios se van a poder otorgar, si tenemos que constituir una planta al proyecto que nosotros estamos hablándole. Entonces, todos esos factores, cuando decimos una planta, recuerden, no siempre nos vamos a ir a una planta industrial, sino puede ser directamente al centro de desarrollo pues, del producto, del servicio que nosotros estamos generando, ¿no? A eso nos vamos a responsabilizar justamente de decirle planta, porque repito, de repente me dicen, no, es que yo no voy a hacer una planta industrial. ¿Quién dice que no? Tú vas a hacer una planta de desarrollo del producto, del prototipo que se está generando, de que se está hablando. ¿Por qué? Porque vamos a generar en serie lo que nosotros estamos manteniendo como resultado. Y cuando estamos manejando que vamos a resolverlo en serie o que vamos a producir en serie, es que no nada más vamos a producir uno, ¿sí? O sea, ya no podemos estar pensando únicamente en un producto como tal, sino tendríamos que estar pensando en que cómo se va a llevar a la venta ese producto a cualquier persona, cómo va a salir a la venta y ya hablando de cómo va a salir a la venta y cómo lo vamos a distribuir, bueno, pues también vamos a ir pensando en el costo. Acuérdense que por este motivo es muy necesario que en la fabricación o el desarrollo de algún producto o algún servicio, nosotros tenemos que considerar siempre cuáles son los insumos que se están gastando, los insumos que se están devengando dentro del mismo, para así poder determinar el costo del producto, el costo de producción como tal, y posteriormente, ¿por qué no?, poder sacar o poder garantizar cuál sería el precio al público que se pudiese manejar. Sí, pero vamos, eso ya estamos entrando en otros rubros nosotros, pero lo que sí nosotros podemos garantizar y podemos empezar a indagar y a reconocer es cuál sería el costo de producción. No confundir los precios, ¿no? O sea, cuando nos dicen costos de producción es cuánto te gastas por hacer un producto. Cuando nos dicen el precio del producto es cómo va a salir al público, ¿sale? Y muchas ocasiones eso ya no nos garantiza a nosotros o no nos compete a nosotros. Lo que nos puede competir directamente es el costo, y cuando nosotros proporcionamos un precio, vamos a decir al público, es un precio mínimo en donde nosotros distribuimos ganancias, y ya después ya va a depender directamente del distribuidor o del vendedor como tal.
¿sí? Entonces, en este caso del inversionista que nosotros le estamos garantizando. Pero pues ya eso es, como vuelvo a repetir, ya es otro propósito que se puede tener en ella. Entonces, es muy necesario, ¿sí? Ir recordando, ir reconociendo que en el estudio técnico aplicamos todas esas características. Y nos habíamos quedado en algo muy importante, ¿no? En cuestión de el tamaño de la planta, porque yo les argumentaba la sesión pasada. Bueno, es importante reconocer y manejar a la planta como tal, en qué lugar se va a utilizar, sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a ver a los insumos directamente, pues tenemos que ver que también pueda salirme, pueda abaratarnos a nosotros, ya sea la cuestión de la mano de obra, ya sea la cuestión de los equipos, la maquinaria, o ya sea en cuestión también de los productos que se requieren o las mentadas materiales que necesitamos a transformar. ¿Sí? Muchas ocasiones, ¿por qué se acrecienta, vamos a decirlo de esta manera, por qué se acrecienta el costo o el precio de un producto? Es porque eh, colocamos, vamos a llamar de esta manera, la planta de producción en un lugar lejano o alejado a la zona donde puede contener o puede mantener los, los servicios o los insumos necesarios disponibles que los pueda tener, y entonces lamentablemente ese costo excedente que se pudiese tener ahí, pues se paga en la producción del producto. Sí, o sea, nosotros tenemos que garantizar justamente que un producto que se vaya a estar produciendo, pues pueda que pueda rendir buenos dividendos, que pueda rendir realmente ganancias a las que se pudiesen manejar. Un producto, un proyecto que ustedes propongan en la que no va a haber ganancias, en la que no puedan estar justamente produciendo ganancias, pues está de pensarse. ¿Sí? El producto o el servicio estaría de pensarse. ¿Por qué? Porque pues realmente verificar que si va a ser nada más como un producto de beneficencia pública, ¿sí? Porque también los hay, pero para eso pues hay que verificar de dónde se van a poder obtener ganancias directamente en cuestión de cómo va a subsistir o cómo va a sobrevivir, porque ninguna inversión de la iniciativa privada pues va a poder continuar bajo esas jerarquías. Por ejemplo, el proyecto, si ustedes conocen o han escuchado al proyecto denominado, el que piden dinero los diciembres, sí, en ese caso, no lo puede auspiciar, no lo puede garantizar o no lo puede soportar ninguna iniciativa privada por la, por la sencilla razón de que pues son demasiados los gastos que se pudiesen mantener. Sin embargo, gracias a ciertos soportes, gracias a ciertas situaciones, la iniciativa privada puede apoyar en parte para su desarrollo justamente porque el gobierno federal da ciertas retribuciones a personas que lancen apoyo. O sea, ¿qué quiere decirnos con esto? Que pues le garantiza que cualquier regalía que le hagan a ese tipo de instituciones, pues son retribuidas para el pago directo de los impuestos. Por eso participan ahí muchos de ellos, ¿no? El Teletón, ya me acuerdo. Sí, y ese tipo de proyectos, pues ha sido copia, sí, porque se ha copiado, ese tipo de proyectos se ha copiado en diversas partes del mundo como supuestamente un sistema altruista a ciertos niveles o ciertas características. Sí, o sea, ese es un proyecto como tal.
Y los tamaños de los proyectos, si se dan cuenta, no son tamaños pequeños, no son minis, no son micros, son macros tamaños. Ahora, considerando nosotros directamente, también tenemos que ir planificando y planeando dónde lo vamos a colocar, cuál sería el tamaño. Y repito, mi planta va a ser de desarrollo o de generación de gelatina, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver qué factores o qué elementos voy a requerir y tengo que estar siempre pensando, bueno, ¿cuánto va a ser mi número de planificación que yo, de producción que voy a estar teniendo? Sí, no, pues ¿sabes qué? Es que voy a estar generando aproximadamente 1000 gelatinas diarias. Ok, perfecto. Primero, tenemos que analizar cuánta agua necesito o requiero tener para 1000 gelatinas. Sí, si por cada litro de agua me salen aproximadamente, estoy hablando así a grosso modo, me salen aproximadamente 10 gelatinas por cada litro de agua. Entonces, si yo voy a hacer 1000 litros, necesito 100 litros de agua, ¿sí? De producto que yo voy a estar manejando. Por tanto, si nosotros manejamos que los garrafones de agua o con agua, perdón, los garrafones con agua son de 20 litros, quiere decir que yo puedo tener almacenados cierto número de garrafones con, con una divisibilidad de 5 garrafones. O sea, el espacio va a ser de 5. Probablemente deba de tener una estantería de un ancho de 5, que donde se pueda tener 5 garrafones y tal vez una altura de otros 5 para que tenga 25 esa estantería, tener 50, 2 estantes. Entonces, estamos verificando, estamos analizando el o los tamaños correspondientes, ¿sí? O sea, cómo nosotros pudiésemos manejarlo, cómo nosotros pudiésemos considerarlo, tenerlo. Yo ya tengo 2 estantes de 25 garrafones con agua. Luego, voy a necesitar considerar también mi estufa, recordando que la estufa no es necesario que pudiese tener horno. O sea, ¿esto qué quiere decirme? Que que nada más pueden ser las hornillas justamente para poder cambiar la temperatura, para poder hacer el proceso de cambio de temperatura del agua de un estado que tiene una temperatura aproximadamente de 25, 30 grados en promedio a temperatura ambiente, que se modifique a una temperatura de 45, 60 grados más o menos para que esté caliente el producto y así se pueda mezclar. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que pues si voy a tener hornillas, ¿qué espacio voy a tener? Una mesa, ¿en qué mesa lo voy a estar manejando? Los tanques con gas también, ¿cuánto me va a rendir? ¿Dónde los voy a colocar? Luego el sistema de refrigeración, donde voy a tener que colocar los vasos de 100 mililitros de proporción. No puedo estar colocando las gelatinas una sobre otra porque cuando todavía se están metiendo al refrigerador están en un estado líquido, todavía no están en un estado, vamos a decir, ya cuajados. Entonces no los puedo colocar unos encima de otros porque si no se van a tirar. Tengo que ver cómo tiene que ser ese refrigerador. Recuerden, las características o los factores, los elementos, tienen que cubrir justamente mis expectativas, la necesidad que yo voy a tener. Y también, como voy a estar considerando tener estoy produciendo aproximadamente 1000 gelatinas diarias, quiere decir que al menos puedo estar teniendo 10,000 vasos para las gelatinas, junto con, si van a tener tapas, bueno, si van a tener tapas va a ser
junto con sus tapas, sus cucharas, etcétera. ¿Por qué digo de 7,000? Porque es para que pueda tener una consideración de que sea a la semana. Sí, ya aquí ya va a depender de mi espacio de almacenamiento de los productos que yo voy a estar manejando. Entonces, todo eso yo lo debo de tener a la mano. ¿Por qué? Porque, oye, es que necesitamos 500 vasos. ¿Sabes qué? Aldair, vete a comprar 500 vasos ahorita a la Estrellita o a la supertienda, donde la puedas conseguir. ¿Qué va a suceder con los precios, los costos que se pudiesen estar manejando, ¿no? No voy a estar comprando producto y de repente unas a un precio, otras a otro precio, o sencillamente no había del tamaño y cómo le hago para poder terminar la producción del día. Entonces, yo no puedo estar esperanzado, no podemos estar esperanzados justamente a estar manejando ese tipo de inconsistencias, ¿sí? Que puedan afectar a la producción, que puedan afectar al sistema de producción directamente del producto, del bien, del servicio que estamos generando. Sí, o sea, tenemos que estar considerando, por ese motivo, les hablé en sesiones pasadas sobre la planificación también, que es importante dentro de la planificación colocar cuáles son los procesos de desarrollo de cada producto. La idea de desarrollar, por ejemplo, la idea de cómo se hace una gelatina, la idea de considerar cuáles son los materiales, cuáles son los ingredientes que se requieren para poder producir una gelatina, pues nos está dando pauta directa que cuando yo ya llego a la planta, a la distribución justamente de la planta de desarrollo y posteriormente al tamaño de la planta, yo ya puedo empezar a ubicar todos esos factores, todos esos elementos que pues van a ser muy necesarios, van a ser requeridos en ella. Sí, o sea, yo ya puedo imaginar, yo ya puedo empezar a distribuirlo. Muchos de nosotros por ese motivo utilizamos algún proyecto tipo, algún producto de esos para poder hacer diseño como un AutoCAD y empezar a generar justamente dentro del espacio los tamaños que pudiésemos tener y así empezar a garantizar la planta y y el beneficio y poder considerar después los costos también de generación de la planta. Ustedes van a decir, oye, pero el costo de generación de la planta de tu producto, que es la gelatina, pues es relativamente barata. A ver, ¿por qué barata? Sí, porque es un cuadro nada más. Vamos a suponer que tengo que generar un cuadro que va a ser el área de producción, un cuadro de 5 por 5 metros, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pero ese cuadro de 5 por 5, ¿cuánto cuesta producirla? O sea, ¿cuánto cuesta generar ese cuadro, esa casa, ese cuarto? ¿Cuánto cuesta los estantes para los garrafones con agua? ¿Cuánto cuesta las parrillas de calentamiento para el calentamiento de agua? ¿Cuánto cuestan las ollas, las jarras para calentar el agua? ¿Cuánto cuesta el sistema de enfriamiento? ¿Cuánto cuestan los tanques con gas? ¿Sí? Y ya después, tanto los garrafones con agua, nada más se van a estar cambiando, llenando el producto y el tanque de gas, pues nada más se va a estar cambiando el producto, ya no se va a estar, el siguiente paso ya no va a ser comprar tanque, ya no va a ser comprar los garrafones, pero de inicio lo tenemos que hacer, tenemos que considerar todos esos gastos. Y entonces ahí es de donde se empieza a elevar el costo, se empieza a elevar el precio de la planta que yo estoy manejando. Ahora, yo no puedo decir, bueno, pues en una planta de 6 por 6 o de 7 por 7 metros va a ser el espacio. Yo no puedo considerar libre albedrío de esa manera. ¿Por qué? Porque, repito, tengo que considerar los tamaños de áreas de trabajo. Sí, hasta la mesa.
sí, que yo voy donde vamos a estar generando las gelatinas, donde vamos a estar trabajando, al momento de que ya se tenga el líquido y los vasos y las tapaderas de cada uno de los vasos, pues bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar y dónde lo vamos a colocar? Porque hay que dejar también que se enfríe a temperatura ambiente. Entonces, tenemos que ir considerando todos esos factores o esos elementos que muchas veces o muchos de nosotros se nos puede, se nos pasa porque decimos, ah, no, pero pues es fácil. O si ya lo hiciste eso, pues ya ponlo encima uno del otro, ¿no? Porque pues acuérdense que la calidad también es de que el producto no vaya a ir manchado el vaso, no vaya a ir, aunque sea del mismo color del saborizante, no tiene por qué ir manchado, no tiene por qué irse todos tienen, cuando ya se congelen, tienen que estar parejitos, no tienen que estar movidos ni porque estén de lado, no, o sea, porque eso es parte del sistema de calidad. Sí, también tenemos que ir verificando y tenemos que ir garantizando que los productos que se hacen, los productos que nosotros vamos a estar entregando, van a ser de calidad, van a cubrir ciertas expectativas directamente. Entonces, todo ello nosotros lo tenemos que ahondar, los tenemos que ir manejando, los tenemos que garantizar para el beneplácito directamente del producto de la creación como tal. Y con ello nosotros llegamos justamente a la localización de, el, de la planta, ¿no? Y la localización de la planta nos dice que tiene por objeto justamente analizar los diferentes lugares de donde se va a postular, de donde se va a generar o donde se va a estar entregando el proyecto. Repito, no nos vamos a ir a una zona demasiado árida porque quiere decir que estamos en un lugar tal vez alejado de todos los insumos que nosotros vamos a requerir. ¿Sí? No vamos a estar entregando una planta pues, porque en la zona donde tenemos la Antártida, donde tenemos este congelamiento, ahí hay lugares de donde nosotros podamos colocar nuestra planta. No la vamos a colocar ahí porque en primera, también el costo de traslado del producto hacia los consumidores, pues va a ser un poquito más caro. Entonces, estamos verificando, estamos buscando también garantizar las zonas o lugares, como les argumentaba yo la sesión pasada, zonas o lugares de donde sea viable poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros estamos empezando a pensar qué factores necesitamos o requerimos. Agua, tener el servicio de agua, porque ese es un consumo diario, si vamos a estar produciendo aproximadamente 1000 gelatinas diario, constantemente el agua. Y estamos de inicio en 1000 gelatinas, podemos empezar a subir a 10,000 gelatinas y entonces vamos a empezar a necesitar 50 garrafones con agua diarias, ¿no? Entonces, vamos a necesitar en una zona que tenga rico, que podamos tener de primera mano y al alcance el agua, si ya sea, repito, si nosotros vamos a estar adquiriendo el agua potable, si nosotros vamos a estar utilizando agua filtrada, utilizando sistemas de filtración, pues también no vamos a estar por chorritos a ver hasta cuándo se llega a llenar un bote con agua, no un garrafón con agua. Sí, tenemos nosotros que garantizar que justamente el insumo pueda ser abastecido. Ese es uno de los factores. El otro factor directamente son los saborizantes que pudiesen estar directamente a la mano y que en la zona o en el lugar donde nosotros vamos a adquirirlo, pues que tengan lo suficiente para poder abastecernos a nosotros. Si en caso que nosotros podemos tener contacto directamente con alguna fábrica que genere esos productos y ojo, perdón, esos saborizantes y ojo, ya nosotros en un futuro no muy lejano podemos estar produciendo nuestros propios sabores, eso sería lo idóneo. Por ahí aparte de tener
a un personal de producción de, de gelatinas, probablemente pueda contratar a algunos ingenieros químicos para que me empiecen a hacer saborizantes de diferentes sabores que puedan salir a costo de ese producto para manejarlo en mi línea de gelatinas. ¿Por qué no? O sea, yo ya estoy pensando, no nada más en un proyecto, yo ya estoy pensando en que, ¿por qué no empezar a producir también mis insumos directamente y que sean únicos para que así pueda pues tener mi mercado o pueda yo ya empezar a a contener a un mercado directamente. Entonces, ya de repente yo ya puedo empezar a pensar en algunas otras alternativas y eso es viable. Sí, tengo que considerar que en la zona o en el lugar, pues haya personas que trabajar, porque volvemos al punto, ¿no? Imaginemos nosotros nos vamos del, últimamente aquí en México hemos escuchado que hay lugares o zonas que le llaman lugares fantasmas, porque se refiere a qué se refieren los lugares fantasmas, se refiere a que pues como no había lugar, forma de trabajo, pues la gran mayoría de las personas, los adolescentes que ya vivían en esa zona, en ese lugar, pues emprenden el clásico cambio para irse a Estados Unidos a trabajar. Entonces, imaginémonos nosotros, nos vamos y nos posicionamos en una zona que sea de esas y pues la gran mayoría pues son personas adultas y niñas, sí, entonces, y adultas, pero ya adultos mayores y niños, pues entonces no nos conviene ese lugar o esa zona. ¿Por qué? Porque pues no vamos a tener nuestra mano de obra. Sí, es muy feo pensar con, y le voy a decir algo bien, bastante garantizado en una zona, en un lugar, en un país, China. China es uno de los países que de repente dicen, ¿por qué los productos son muy baratos? Porque su mano de obra de producción también es muy barata. Sí, la mano de obra que se puede conseguir allá es barata por justamente la sobrepoblación que existe en ella. Sí, y las y todas las necesidades que puede estar ofertándose o necesitándose directamente de su población. Entonces, desde ahí ya empiezas a abarcar o empiezas a utilizar algún buen dividendo como fabricante, ¿sí? Y por ese motivo, en ese lugar de repente encontramos que hay muchos proyectos o productos repetitivos, pero es por eso, va siendo repetitivo, sí, pero hay algo distinto, algo diferente que vamos a llamarle, que va a garantizar o que va a considerar cada uno de los productos que se tengan. Entonces, ya todo ese cambio, toda esa modificación que nosotros vayamos considerando, pues depende también del costo que vayamos a producir nuestro bien o nuestro servicio como tal. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo que estar viendo hasta el lugar, no nada más de los insumos como tal, sino también justamente de el recurso humano. Es que necesitamos que gente que tenga alta preparación. Oigan, no me voy a ir a una zona rural tampoco. Sí tendría yo que irme a una ciudad en la que de preferencia sea una zona universitaria, donde existan diferentes universidades, donde pueda tener yo mano de obra recién salida de las universidades, cercana a ella. ¿Por qué no empezar a trabajar con pasantías? Y así eso puede ser para mí una garantía también de tener el recurso material. Entonces, todo eso yo tengo que estar analizando, tenemos que estar verificando. No porque es que mi abuelito pues es de esta población y su sueño era colocar este proyecto, ya lo voy a dejar en ese lugar. No podemos estar pensando en la muerte de un producto, de un bien, de un servicio, desde antes de que lo estamos nosotros sacando. Sí, ustedes nada más piensen en estas, en las franquicias llamadas OXXO, por ejemplo. Ustedes, creo que ahorita están entre 3 y 5 millones de pesos, pero ustedes tienen esa cantidad
aproximadamente pueden comprar un Oxxo. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes se ponen en contacto con los dueños de la franquicia, le dicen que preguntan precio, le dicen que quieren tener una franquicia, ser dueños de una franquicia, y ellos, por ser los dueños de la franquicia Oxxo, lo que hacen es ubicar un lugar. Ellos hacen un estudio de mercado, ubicar un lugar, un posicionamiento de la franquicia como tal, en la que te van a garantizar, o nos van a garantizar, si nosotros hacemos un consorcio, nos van a garantizar justamente que este sea un lugar de donde pueda haber población necesaria para poder acudir a su Oxxo. Nada más ustedes piensen, todos los Oxxos venden, ¿sí? Y todos los Oxxos parecería que están en buenas posiciones, porque fue su estudio de mercado que hicieron, justamente. Y ese estudio de mercado no lo hace la persona que adquiere o que compra la franquicia, es la que lo vende, esa franquicia. Nos las venden, nos las tienen que vender llenas, nos dan la lista de los diferentes proveedores a quienes vamos a comprarles productos. Ojo, no podemos nosotros, porque ser una franquicia, no podemos nosotros estar vendiendo cualquier tipo de producto, tenemos que estar vendiendo de acuerdo con lo que se vende en la línea, y nos dan una lista de precios que, que son manejables para toda la línea, y nos capacitan al personal. O sea, ¿qué quiere decir? Nos dan el sistema y nos capacitan al personal como tal. O sea, nosotros no tenemos que nada más llegar, conocer a los fulanos que van a estar trabajando con nosotros, o de repente seleccionarlos y ya, echar en marcha al proyecto. Sí, pero nosotros tenemos que tener esa cantidad. Hace algunos años, hace como 10, 15 años aproximadamente, sí costaba entre 1 y 2 millones de pesos, sí recuerdo bien, y la garantía que nos da, en este caso, el grupo que oferta la franquicia de los Oxxos, es garantizar que tu inversión la recuperas en cierto tiempo. Sí, es una garantía como tal. Entonces, tú te quedas y dices, bueno, si es una garantía, pues aquí soy. Eso es lo que nos hace diferentes, nos hace distintos cuando hacemos un estudio justamente de mercado, y cuando ubicamos un centro de producción, un centro de venta directamente de algún bien o algún servicio en buen posicionamiento, ¿sí? Repito, eh, esa es parte del estudio que tendríamos que hacer. La localización es parte, ¿no? Los Oxxos que nacen cerca de las gasolineras, no crean que se les ocurrió decir, ay, pues vamos a ponerla cerca de estos lugares, ¿no? Porque pues hay viajantes, hay viajeros, y entonces los viajeros siempre vamos con hambre, siempre vamos con sed, y queremos adquirir algún producto. Están por lo regular en las esquinas de diferentes colonias, sí, pero tienen que ser colonias de donde superen cierto número de población, y colonias de donde realmente sean de mediana y alta, y muchas veces de alta no, de mediana, medianas, nivel socioeconómico como tal. En bajo, ¿por qué no? Porque es un peligro latente también. Una, porque casi no adquirirían productos, y dos, pues estaría en el ojo del huracán para algún desaguisado que pudiese suceder. Lo de en alta nivel socioeconómico, eh, pues sí, por los que van pasando, y no por los de la colonia, porque en muchas ocasiones esas mismas personas no adquieren productos en ese tipo de lugares, salvo cuando es algo urgente. Sí, entonces nosotros tenemos que ir verificando todas esas características, todas esas necesidades, todos esos factores, y no pasarlos por alto, porque pues eso es lo que nos va a garantizar también la estabilidad, vamos a llamarle, del posicionamiento del producto.
del buen manejo, del buen criterio de utilizar un servicio, de utilizar un producto en un excelente lugar, bien posicionado. Entonces, todo, todo tiene un porqué y la localización de una planta también va a tener el porqué, porque pues eso puede garantizar para que nosotros podamos hacer una recuperación de las inversiones que nosotros vamos dando. ¿Sí? Eh, ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental justamente la localización? Bueno, pues justamente por los costos de, pues de todo lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? De todas los insumos, de todos los factores, de todos los elementos que nosotros vamos a utilizar en cuestión de su mismo desarrollo del producto. También tenemos que considerar justamente la disponibilidad y costos relativos de todos los factores que van a manejarse en ella y los otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Justamente la que nos va a manejar o a considerar todos aquellos elementos no garantizados o no pensados, no planificados previamente, ¿sí? Entonces, todos esos elementos, todos esos eh, factores directamente, pues van a hacer un impacto directo al momento de localizar a un lugar. Sí, imagínense ustedes que de repente, no, pues quiero comprar una parcela, ¿no? Para producir. ¿Y qué quieres producir? O sea, tienes que pensar qué producto quieres producir, o sea, qué fruta, qué verdura quieres producir. No, pues es que quiero, compré, aquí en Coaxacualcos tengo una parcela y quiero producir manzana, ¿no? Pues déjame decirte que la manzana difícilmente o imposible se pueda estar dando en esta zona. Y me vas o vamos a preguntar, ¿por qué? Porque pues la manzana tiene que ser en un lugar fresco a frío para que se pueda mantener el producto como tal. Ah, no lo puedo tener aquí en un lugar cálido, un lugar caluroso. Pues no, nosotros tenemos que también hasta en eso ir pensando qué es lo que vas a tener que producir y qué es lo que vas a estar manejando. Sí, o como por ejemplo, no es que yo quiero encontrar, vamos a suponer que fuéramos de esos exploradores de tierras y queremos encontrar oro o plata, eh, porque México es rico en oro y plata en esta zona de Tabasco, ¿no? O en esta zona de Veracruz, que es zona de pantanos, y de repente que si dices como que por qué pudiésemos encontrar, probablemente pudiésemos encontrar en donde estuvieron asentadas las culturas prehispánicas, pero hasta ahí. Y eso porque ellos lo hayan dejado escondido, lo hayan dejado en esta zona, en ese lugar, pero de ahí en fuera no podemos, o sea, cuando encontramos las minas son justamente rocas o que se encuentran ya adheridas al ambiente como tal. Entonces, difícilmente, porque pues, es una zona pantanosa que no se puede hallar ese tipo de productos. Sí, eso es lo que tenemos también que ir pensando. La lectura, el considerar todos esos factores nos va dando expectativas, nos va dando características un poco más allá para poder ir pensando en el producto. ¿Qué les puedo decir cuando nosotros generamos un proyecto? Todo proyecto es interesante, todo proyecto es bueno, todo proyecto es viable como tal, pero tienes que pensar también en dónde lo vas a colocar, en dónde lo vas a vender. Si no podemos instalar un producto, un proyecto como tal, en una zona en donde se van a requerir o se van a tener muchísimas necesidades para poder producir. No podemos estar generando problemas directamente en el desarrollo de ese producto. Sí, entonces nosotros ahí tenemos que ir reconsiderando esa parte. Ajá, dime.
No, no. Ok, perfecto. Adelante, adelante. Ok, Sí. no, no, no. Entonces, sí, sí es muy, muy importante, muy necesario ir considerando todas esas cuestiones, sí, porque muchas veces, nos hablan de dónde quieres colocar ese proyecto y te quedas y dices, bueno, pues donde sea, no, no puede haber un donde sea, yo no puedo saber en dónde es un donde sea. Como inversionista no puedo estar manejando un donde sea. Hace aproximadamente unos 15, 16 años, por ahí analizamos un proyecto que era de hacer un puerto justamente de embarque y desembarque que, que muy parecido, muy similar a lo que se maneja en API. Entonces, ustedes dirán, pues bueno, pues está API, pero pues API su zona de embarcamiento es muy limitado. Ustedes han observado, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, y que de repente se avistan, creo que esa es la palabra correcta, que se avistan o se visualizan muchos barcos varados en el mar esperando la entrada a Coatzacoalcos justamente para su embarque o desembarque de productos. Y hay ocasiones que les pasa factura que son días que están ahí. ¿Por qué? Porque pues no se da abasto nuestro puerto, es muy pequeño como tal. Adelante. Yo trabajé ahí en API Ajá. también ¿Sí o no? O sea, de y repente, llevan el control. Es que, fíjese, no es tanto del puerto, porque a veces, por ejemplo, yo estoy en Pajaritos, en API Pajaritos, y a veces los muelles están vacíos, pero mayormente cuando los barcos permanecen mucho tiempo en el mar es porque traen todavía, por ejemplo, personas con gripa o personas con enfermedades que, pues, o sea, relativamente no son de gravedad, pero el hecho de tener contacto, por ejemplo, con nosotros, no lo permiten ellos. Entonces, normal. hay incumplimiento dentro de su norma de salud, no pueden acceder al puerto. Al igual que cada barco o cada compañía, la Marina le asigna cierto horario de ingreso, eso sí es muy cierto. A veces sí se satura de que, por ejemplo, cada 2 horas tiene que entrar un barco al puerto porque pues, tiene que ser un proceso donde entra aduanas y ya entrando aduanas decide si están aptos para ingresar. Si no, pues digo, es cuando permanecen ya mucho tiempo, 1, 2 semanas dentro de ¿cómo se llama?, del mar, hasta que pues vuelvan a asistir o la persona que se encuentre enferma Ajá. ya se le Bueno, haya como tal curado, ¿no? sí, sí, bueno, pero vamos a, Entonces, vamos a a veces imaginar, también bueno, sucede. de las enfermedades que puedan traer, pues vamos a decir, es ¿cómo puedo decir? Es una pérdida directa que tienen los barcos, tal vez, o el capitán y las personas encargadas de ella, por no controlar, vamos a llamarle su personal, ¿sale? Y si ellos tienen pérdidas en ese aspecto, tienen que hacerse responsables en las pérdidas ellos, como tal. Pero aquí sí comentaste algo muy importante. De repente está muy saturado, ¿no? O sea, porque relativamente creo que en Pajaritos creo que son dos, dos áreas de embarque y desembarque, ¿no? Y creo que en la zona API creo que son 4 o 6 zonas. Entonces, estamos hablando de que, pues, es muy bajo para, para considerar una zona de producción, es muy baja directamente aquí en Coaxacualcos, sobre todo de todo lo que se puede estar manejando. Estos fulanos, hubo un proyecto que estaban generando, eh, les dieron un inversor, les dio dinero, pero lo tenían que hacer, claro está. Les daba dinero en ese tiempo, eran creo que 500,000 pesos, 500,000 dólares para poder llevarlo a cabo. O sea, era una regalía que les hacía a estos chicos, pero pues obvio no lo aceptaron porque eh, por, por las características que estaban manejando de la nueva forma de embarque y desembarque para garantizar
la rapidez, ¿sí? O sea, para garantizar rapidez en cuestión de la movilización de los productos que se pudiesen tener. Sí, existe, hay, muchas veces hay ideas de nosotros. El detalle es cómo lo vamos a, cómo lo estamos planteando, cómo lo estamos manejando y sobre todo también considerar que estas grandes empresas de repente, sobre todo cuando empezamos a automatizar o generar que las grandes empresas puedan ir cambiando, no aceptan, ese es otro de los problemas que nos confrontamos nosotros, no aceptan un proyecto de desarrollo de una persona ajena vamos a llamarle, a su centro de trabajo. Ese es otro de los inconvenientes, o sea, es casi como decirle, vamos a suponer, Aldair es dueño de Televisa y de repente yo estoy egresando del área de telecomunicaciones y propongo áreas de mejora para Televisa sin estar trabajando ahí. Primero me va a decir, Aldair me va a decir, ¿sabes? O sea, a ver, no, nosotros lo tenemos, nosotros lo hacemos. Y sabiendo, reconociendo que no, de repente no aceptamos que alguien más nos diga qué hacer o qué cambiar o qué mejorar. Y por eso hay proyectos que se van, pues, lamentablemente a la basura, se van, aunque sean proyectos muy, muy, muy buenos, justamente porque no logran tener la inversión correspondiente. Las iniciativas privadas de repente no logran asimilar que las necesidades que se tienen, o sea, las necesidades que tenemos los ciudadanos directamente, nosotros podemos colocar o determinar cambios que se pudiesen estar manejando. Pero bueno, todo eso todo eso va determinando la parte de la localización, tanto la macro como micro, en cuestión de extensión de poblaciones, en cuestión de regionalizaciones, en cuestión de zonas en las que nosotros pudiésemos manejar. Sí, eso lo tenemos como factores, recuerden que son características, factores que nosotros vamos a tener que ir llevando a cabo, ir analizando en una estructura de un estudio de técnico. También tenemos que considerar justamente pues la ingeniería básica. ¿Sí? Esa ingeniería básica, ¿a qué se va a referir justamente? En especificar todos aquellos factores, todos aquellos elementos que se van a necesitar, ¿no? Ya el terreno, el edificio, la casa o el, bueno, aunque sea una casa, nosotros muchas veces le llamamos el edificio, ya considerando directamente todos los equipos, las características de los equipos, los materiales, los insumos, los, el recurso material, o sea, perdón, el recurso humano, ya el que va a laborar dentro de ella, porque volvemos. Imagínense ustedes que de repente dicen, no, pues va a ser nuestro edificio de producción es de 3x3, ¿sí? Porque ahí es donde entra la mesa y la mesa cubre de 2.5 por 2.5. Oye, y la estufa, pues va a ir encima de la mesa y esto otro, pues va debajo y esto. Oye, y los trabajadores, es cierto, no pueden, no entran ya. O sea, no podemos estar verificando cosas o garantizar cosas que de repente no pueden entrar o no podemos estar siempre pensando en que, como en una maleta, ¿no? Meterlo a la fuerza. Siempre es analizando toda la consistencia, todos los elementos que vamos a tener y también considerando, ¿por qué no?, en el primer crecimiento. ¿A qué me refiero yo? Por eso es la ingeniería básica, en el primer crecimiento. Sí, porque pues nace produciendo 1000 gelatinas mi planta, pero de repente
pues me dicen, ¿sabes qué? Es que vamos a querer 10. Ya estoy pensando también que en un futuro no muy lejano, que ya nos demos a conocer poco a poco, ya voy a estar produciendo aproximadamente 10,000 gelatinas diarias. ¿Sí? ¿Y por qué no? Ya ir pensando en, y que les decía yo, en nuevos sabores. Bueno, pues ya tengo que generar un nuevo edificio donde van a estar trabajando mis ingenieros químicos para esos nuevos saborizantes. Primero tienen que aprender cómo se hacen los saborizantes, cómo mezclar el saborizante con el agua, tal vez algún colorante que ellos hagan, pero que se haga distinto, diferente, y ya posteriormente sacarlo al mercado y si es aceptado como tal, ¿por qué no ya hacerlo como una marca propia, algo único? Entonces, todo ello de repente se modifica. Ustedes han escuchado de una marca, por ejemplo, llamado Boeing. Sí, creo que es Boeing, en la que sus productos de sus hielitos, ¿no? El fresa mango, el mango picante, tú te quedas y dices, ¿cómo? Sí, y que a raíz de eso justamente, o sea, vayan dándose cuenta, porque una empresa, la empresa de mi vecina, o sea, la señora que vende bolis, sí, para ser más exacto, siempre hizo bolis de fresa, de chocolate, de coco, sí, pero una vez que ella probó el de fresa mango, bueno, el de mango picante, por ejemplo, entonces empezó a hacer pruebas ella misma y dijo, y si me muelo el mango, ya tengo el líquido de mango, y si le pongo picante, le empezó a buscar los picantes, le empezó a, a colocar chamoy, vamos a llamarle de esta manera, para agarrar el sabor, y de repente le encontró, nos los empezó a vender a nosotros y a nosotros nos empezó justamente a gustar ese nuevo sabor. Entonces, ¿qué, qué va pasando? ¿Qué va sucediendo? Tiene que haber alguien o algo que empiece a hacer resurgimiento de el mercado para poder producir nuevas cosas. Sí, muchas veces dijeron, es que ya no hay nuevo sabor que producir. Que no, sí, ¿por qué no? Y ya empezaron a sacar sabores de bolis, sobre todo de aquellos que tienen frutas, justamente con picante, con chilitos piquines, etcétera. Oye, ¿cuándo se les había ocurrido? Porque hay que recordar que las frutas y los chiles habían estado, sobre todo aquí en México, ¿cuándo se nos había ocurrido mezclarlo para hacerlo una bebida? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser en constante cambio, en constante movimiento. Adelante. Digo, muy buen producto, por cierto, ¿eh? Le dieron al clavo. Pues sí, o sea, date cuenta que te quedas y dices, yo también cuando lo probé dije, como que esto era lo que me gusta, o sea, algo fresco, con picante, porque pues, a mí me gusta el picante, y ácido, y, o sea, empiezas a determinar a cosas que es lo que se busca. ¿Sí? Ahora imagínense que yo, con mi planta de gelatinas, porque tengo que hacer, no estoy inventando la gelatina, ojo, estoy haciéndole, voy a hacerle, le tiro, mi visión es hacerle competencia a Don Dani que vende gelatinas, de gelatinas Dani, por eso le digo Don Dani. A Don Dani vender, hacerle competencia a él. Entonces, ¿qué sucede? Pues o sea, para hacerle competencia tengo que empezar a pensar en cambios. Don Dani siempre vende gelatinas de sabores de fresa, uva, limón, piña, naranja y por ahí algún otro. Y yo también tengo que empezar a pensar, ¿por qué no? Para ganar mercado puedo meter otro producto. Por eso estoy pensando en contratar también ingenieros químicos, o sea, para que me busquen algún saborizante distinto, diferente, y por qué no sonificar los sabores ya en un futuro. O sea, estoy yo, de repente, no tengo por qué detenerme, no, o sea, el proyecto no tiene por qué limitarse, tenemos que ampliarlo, o sea, yo tengo que dejar libre a mis ingenieros de desarrollo de sabores, justamente, pero para primero tener los básicos y luego empezar a meter algunos otros sabores.
¿sí? Y de los sabores empezar así como ahora irme con el pingüinito Don Boy y hacerle competencia a Don Boy justamente en sabores, ¿sí? Él maneja hielitos, yo todavía gelatinas, no pasa nada, pero es pensar, es ir más allá, no nada más decir, pues vamos a producir mil gelatinas diarias y pues así nos vamos a quedar. No voy a pensar en crecer. Sí, porque entonces estaríamos hablando de un proyecto, un producto que estamos pensándolo, que probablemente ya no va a crecer, ya vamos, el producto puede ser, puede visualizarse hasta de manera mediocre. Entonces, no, nosotros estamos pensando más allá. Dentro de las garantías o para poder garantizar justamente estas características, sí, es muy necesario tener un programa de producción. Ese programa de producción, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a cómo vamos a producir, en qué tiempos, qué necesitamos, sí, que era lo que yo les argumentaba. O sea, desde la planificación yo ya debo de tener eso. Desde el momento en que yo ya estoy verificando el tamaño de mi planta, cuántos garrafones con agua voy a tener, cuántas parrillas para poder calentar el agua o sistemas de calentamiento de agua voy a necesitar, cuántos sistemas de enfriamiento voy a requerir, o sea, yo tengo que estar empezando a pensar en todo ello y tengo que tener un programa, repito, no es nada más el clásico, ¿no? Cuando hacemos gelatina en casa, pues dice que hierva 1 litro de agua. Bueno, y si le pongo 1,5 litros para que alcance, pues sí. Y cuando lo metemos al refri, pues sí se ve, pero la consistencia no es tan adecuada como tal, como la sugerida. Sí se hace la gelatina, pero no es la adecuada. Entonces, aquí es de donde nosotros tenemos que empezar a decir, ¿sabes qué? 1 litro es 1 litro. ¿No? Y no podemos echarle más ni menos, sino tiene para poder garantizar siempre el mismo sabor y quiero hacer la competencia Don Dani, tengo que llevarlo tal cual debe de ser. Si no puedo estar considerando algún otro factor, ay no, pero es para ahorrarme o es, no, 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 no. Sí, o sea, en este caso, mis ingenieros de producción, los que van a estar ahí, mis productores, deben de tener ya sus medidas justamente para poder hacer la mezcla como tal. ¿Sale? Entonces, imagínense cómo sería en un sistema de que tenemos un sistema de tortillería. Aquellos que han visualizado la tortillería tienen la maquinaria para hacer la masa. En la de les dice, ¿sabes qué? Para 50 kilos de harina, tú tienes que echar cierta cantidad de agua y agarran vamos a decir, el molino, la máquina que revuelve la harina con el agua, ¿sí? Y saca a una consistencia. Si la harina tiene poca agua, la consistencia es muy dura. Cuando se mete justamente a la máquina transformadora de ya masa a tortillas, las tortillas van a ser demasiadas quebradizas, demasiado duras. Si yo le echo excesa agua como tal, se hace demasiado aguada la masa, entonces van a también, cuando yo meto al sistema de conversión de tortillas, pues resulta que las tortillas se van a pegar en los diferentes equipos que se van a tener y se van a estar rompiendo, sí, porque pues son muy pegadizas las tortillas, entonces esas también para, para los tortilleros de calidad, esas son pérdidas porque no pueden estar vendiendo tortillas mal hechas o tortillas dobladas, entonces tienen que verificar todo ese tipo de producto. Tienen que estar acorde a cierto sistema, ¿sí? Que tiene que la masa estar en cierta consistencia para que no se pegue y no se haga tan quebradiza, tan dura la masa y que se pueda cocer de manera de hecho, el sistema de generación de tortillas también, como tiene su sistema de calentamiento
en los rodillos que lleva la tortilla, ¿qué sucede? Pues debe que tener cierta temperatura ese sistema de calentamiento. Si está demasiado caliente, pues van a salir las tortillas quemadas. Si está demasiado fría, las tortillas van a salir crudas. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene, vamos a llamarle, un programa de producción que se tiene que manejar. Y recuerden, es una chamba dura para nosotros. Sí, ¿por qué? Porque, y tengo que hacer todo eso para poder presentar un proyecto, para poder generar una organización, una empresa, para poder generar una producción de algo. Sí, porque no vas a estar presente siempre cuando estén produciendo la tortilla, vamos a decir la tortilla, estar verificando, estar tú, entonces, ¿para qué contratas a los demás? Sí, o sea, hay que darnos cuenta de eso, ¿para qué contratamos directamente a nuestros trabajadores ahí? ¿Para qué los tenemos? Sino que ellos tienen que aprender cómo se debe de hacer. Nosotros le damos justamente ese programa, ese procedimiento, ¿sí? Y ellos tienen que seguir el procedimiento como tal. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a evaluarlos y tomar cualquier tortilla en cualquier momento y tiene que cumplir la calidad correspondiente. Sí, así de fácil, tienen que cumplir con las expectativas esperadas. Y si no, pues quiere decir que no están cumpliendo y hay que capacitar, hay que ver, o sea, pero ya ese es otro show. Sí, pero nosotros no podemos estar sentados con ellos y verificándolo siempre. Entonces, porque si no, pues entonces, ¿en qué momento vamos a estar pensando, en qué momento vamos a estar en otras áreas justamente para ver el crecimiento de nuestro mismo proyecto? Entonces, es muy importante, vamos a decir, el contener un programa de producción. Y también tener justamente un plan de servicio, ¿no? De servicio como tal. ¿Por qué? Porque también es muy importante, pues, saber cómo sería en este caso la exposición, la venta de algún producto que nosotros pudiésemos manejar, ya sea para un servicio, sí, yo siempre lo he dicho, para enamorar a la persona. Recuerden que nosotros podemos ir a un mercado, no un mercado como un centro comercial, sino un mercado de productos y de repente te venden el mismo producto al mismo precio o en precios muy similares, pero le adquieres el producto a aquella persona que te enamoró, sí, porque hay un plan de servicio que te enamoró realmente, pero no te enamoró la persona, sino te hizo que te enamoraras del producto, del servicio que te está brindando. Tú dices, no, pues la mera verdad me convenció. Y tú te quedas y dices, todo lo demás vende lo mismo, pero mira que él es un cara dura. Sí, por eso ya me di cuenta que ni nadie se le acerca, ni una persona se le acerca. Y nadie le pregunta ni siquiera el precio, pero es por lo mismo. Entonces, tenemos que aquí siempre se los voy a decir, por eso se lo dije desde el primer día. Nosotros no tenemos que generar, o sea, la idea de los proyectos de ingeniería no es generar un proyecto, es reconocer factores, elementos, características que deben de cumplir el proyecto, o sea, no el producto en sí, sino todo lo que requiere, todo lo que envuelve al producto como tal, ¿vale? Porque en muchas ocasiones ya podemos hacer el proyecto, pero repito, no nos quedemos como nada más el ingeniero mexicano que de repente, pero ya lo hace, ya se cumple, ya está la garantía, ya se puede manejar. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en masa? Pues quién sabe, porque pues a eso me salió al puro rigor mexicano, me salió a la primera, me salió así, nada más le hice y ya. Nosotros tenemos que tener toda esta parte sustentada y repito, porque ya después, si empieza a crecer la empresa, si empieza a crecer la planta, pues hay que empezar a darle a todas o a las demás personas actividades correspondientes y también ya se delega responsabilidades.
pero para eso hay que tenerlo justamente por escrito. Sí, hay que tenerlos redactados. Si no los tenemos por escrito, si no los tenemos redactados, pues es como decir, pues sí, ahí está, pero pues nada más quién sabe. O cuando tengan dudas, pregúntenme, ¿no? Y todo el día vas a tener a personas preguntándote, porque a todo el mundo nos surgen diferentes tipos de dudas. Entonces, no podemos estar llevándolo de esa forma, no lo podemos manejar de esa manera, sino tenemos que realmente brindar un beneficio, una ventaja que pueda estar considerando el bien común, que puede estar considerando justamente que nosotros vayamos a desarrollar el producto y que ese producto sea de igual forma, de igual manera para todos. También, ¿qué más, qué otro factor o qué otro elemento pudiésemos ir manejando? Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un cálculo de la producción. Cálculo de la producción, ¿a qué se refiere? Bueno, tamaños. La semana pasada les había yo dicho algo muy, muy cierto de las compañías, por ejemplo, de las colas, ¿no? Las compañías colas, ellos empezaron a ofertar un producto, Pepsi, la Coca como tal, empezaron a ofertar un producto de manera personalizada. El producto era de 333 mililitros y que gracias a que de repente, pues que me quedo con sed, de repente de que pues nos empezamos a hacer adictivos, que de repente pues me gustaría llevar un poquito más para el camino, que de repente pues cosas así y hacerlo portable, ¿sí? Entonces empezaron a salir los de 500, después los de 600, los de 400, después empezaron a salir los de 200, los pequeñitos, y ustedes dicen, ¿por qué? Ay, es que como pues el niño no puede tomar una de 600 o de 500 porque es mucho, pero pues hay de esas chiquitas, hay de esas pequeñas que puede ser viable, ¿no? Y empezar, pero es que necesitamos una familia y somos una familia de 5. Pues también surgieron las de 2 litros, o sea, los tamaños familiares para que pudiesen alcanzar, pero que también en algunos casos hacían falta para familias un poquito más grandes y pues se hicieron hasta de 3 litros como tal, pero es que hay unas que sobran, entonces se hizo la de 1 litro, la de litro y cuarto. Entonces, de repente, ya nos empiezan a ofertar y nos empiezan a decir, hay para cualquier tamaño de familia, hay para cualquier necesidad o requerimiento de cualquier necesidad que se pudiese mantener. Entonces, es justamente el cálculo del producto en cuestión del volumen, en cuestión de cuánto se va a producir, porque también tengo que, ahí recuerden, el tamaño de mi planta requiere de cuánto voy a producir, ¿sí? ¿Por qué? Porque imaginémonos nosotros, voy a producir mil productos, pero mi tamaño de mi planta, pues, no me da para poder producir 1000 productos, me da para producir menos. O de repente tengo una super planta grandísima y lo estoy explotando a la mitad de lo que puede estar produciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudiésemos empezar a visualizar, empezar a manejar y el cómo manejarlo en todos esos aspectos? Sí, pero tengo que considerarlo dentro de esa parte, ¿no? Tengo que saber, porque si yo les digo 1000 gelatinas diarias, entonces quiere decir que vamos a producir aproximadamente 30,000 gelatinas al mes. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente estamos nosotros manejando 360,000 gelatinas al año, ¿sí? De producción. Ahora, mis trabajadores no son para que estén trabajando, o sea, los trabajadores de producción no son para que estén ahí las 24 horas del día bajo producción de gelatinas. Son nada más para estar cubriendo entre 4 o 6 horas de trabajo.
sea, estoy planificando. ¿Eso qué quiere decir? Que si quiero acrecentar mi producción, pues también puedo empezar a aperturar otros horarios de trabajo como tal. Sí, probablemente con esto no afecte tanto al tamaño de la planta todavía, sino sencillamente empezar a hacer ya guardias o empezar a hacer ya al, al personal que empiece a laborar en diferentes horarios. Sí, estoy garantizando ya que ahora ya va a haber horarios de trabajo. Sí, ya estoy pensando en un crecimiento total. 360,000 gelatinas vendidas a 10 pesos, voy a tener aproximadamente un costo de entrada de 3.6 millones de pesos. ¿Sí? Estoy garantizando eso. No estoy quitando vamos a decir, no estoy quitando todo el, los insumos gastados, todo lo de vengado. Estoy ya colocándole un precio al público que supuestamente era de 10 pesos y entonces yo obtendría esos dividendos, 3.6 millones de pesos, que hay que restarle posteriormente todo lo manejado dentro de ello. Sí, pero estoy elucubrando. Vamos a suponer que el costo de producción anual, considerando hasta los gastos de los empleados, era de 3 millones. Eso quiere decir que yo puedo tener una ganancia, o sea, si yo ya hago todo ese tipo de cálculos, puedo tener una ganancia de 600,000 pesos anuales. Sí, ok, perfecto. Esos 600,000 pesos anuales, pero mi costo de inversión directamente fue entre comprar el lugar donde está la planta, en construir el lugar y aproximadamente, y también comprar todos los recursos que se iban a tener por primera vez, los recursos materiales, me salió aproximadamente 2.5 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una ganancia de 600,000 pesos anuales, esto quiere decirme que después de 4 años y meses, yo ya puedo haber obtenido la inversión inicial. Eso quiere decir que a los 5 años, después de los 5 años, yo ya empezaría a manejar números limpios. ¿A qué me refiero cuando son números limpios? Me refiero justamente a que yo ya voy a empezar a obtener ganancias o diferencias ya en cuestión de la inversión inicial. Sí, 5 años, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos a mediano plazo. Y ojo, estoy pensando que en el primer año hasta el quinto año todavía se estén produciendo 1,000 gelatinas, 1,000 gelatinas diarias, 360,000 gelatinas anuales. Sí, pero si en algún momento de esos 5 años se empezó a demandar mayor el número del producto que estoy generando, entonces pues ahí es donde también voy a empezar a primero ir disminuyendo el tiempo en el que saco el costo de la inversión y ahora sí las ganancias puestas directamente pues serían menores a 4.2 meses más o menos, 4 años y 2 meses aproximadamente, ya sería cada vez menos el punto de, de retorno directamente de toda mi inversión. Entonces, como inversionista, si me plantean esa situación y si me están garantizando todos esos factores y que también se está indicando que al inicio también nada más se va a producir para el sureste de la República y luego ir pensando cómo se va a llevar al centro y al norte de la República y por qué no posteriormente a ello se puede pensar en llevarse a centros comerciales internacionales de primera mano para que empiecen a conocer el producto, sí, hacer convenios directamente con unas franquicias como Oxxo, franquicias como Bama, en donde puedan tener mayor prioridad el producto que yo estoy produciendo, porque pues también ahí tengo que empezar a manejarme. ¿Cómo voy a llevarlo desde lo micro hasta lo macro en cuestión de acomodamiento de mi producto? Sí, entonces yo ya estoy planeando y pensando eso.
y no estoy generando, y no porque me vaya con una franquicia, generamos un aspecto de hacerlo, este, de hacer el monopolio. Pues sí, ¿por qué, ¿por qué les digo esto? Porque de repente nosotros, vean ustedes, Bimbo, por decir así, Tía Rosa y todas esas compañías, tanto le venden a Oxxo como le venden a Bamba, no hacen un sistema de monopolio directamente de esas franquicias. Las franquicias lo que hacen es ofertar el producto y si el producto es vendible, las franquicias lo que hacen es querer tener ese producto porque con ello ya saben que les va a garantizar ventas. Entonces, es bajo ese mismo sistema. Aquí yo les he, también hay un argumento directo que las tiendas pequeñas, fíjense, en la tiendita de la esquina de repente, ay, no, es que nada más vende Coca, por decir así Coca-Cola y no vende Pepsi, es que le exigió la Coca. Ah, si me está exigiendo una empresa tener monopolio con ellos, pues sencillamente yo también tengo que decir, aunque sea una empresa pequeña, tengo que decir, ¿sabes qué? No, no se va, no lo vamos a, no te puedo vender productos si tú me manejas monopolio. ¿Por qué? Porque yo, si yo quiero hacer un negocio, tengo que generar justamente la apertura a mis clientes. Mándeme. Es que creo que los condicionan, ¿no? Cuando les dan, por ejemplo, una franquicia o algún producto así como tal, y que ya tienen cierta, ¿cómo decirlo? Cierto poderío, por así decirlo, dentro del mercado, después los están condicionando para limitarlos nada más a la venta y compra de Sí, sus productos, sí, ¿no? sí, así es, pero en negocios pequeños. Negocios como, por ejemplo, Bamba, como como Oxxo, ¿no? Al contrario, esas franquicias ponen sus condiciones. A las tienditas pequeñas les dice, ¿sabes qué? Si tú me vendes, nada más por decir Coca-Cola, me vendes mis productos, yo te pido tu tiendita. Y lamentablemente, como empresa pequeña, lo aceptamos. Simplemente decirle, ¿sabes qué? Yo te compro tu producto, te lo estoy comprando. Yo voy a vender tuyo, de Pepsi, de Peñafiel, de lo que sea. Sale. No me quieres pintar mi tiendita, no te preocupes, yo la vendo, yo la pinto. Como empresario, aunque sea micro o mini empresario, fíjate, si me está condicionando Coca, estoy limitando a mi clientela únicamente a consumir Coca. Porque si yo vendo Coca, Pepsi, yo vendo de todas las, entonces yo voy a tener de diferentes, de todos los diferentes consumidores. Pero les repito, y es cierto lo que comentas, Ale, lamentablemente aquí entran los tiburones, cómo se van comiendo los pececitos, van condicionando, ¿no? Y ese es un clásico error que cometemos, ¿no? O sea, a ver, yo quiero crecer y eso me va a limitar a mí el crecimiento, porque nada más voy a ofertar uno, yo quiero ofertar 5 diferentes productos de refrescos. No me quieres vender, no me quieres ofertar nada en cuestión de pintarme las cosas, no me los pintes, no hay problema. No me lo quieres traer aquí a mi negocio, no te preocupes, yo voy a una dispensadora, a algún lugar de donde vendan el producto como tal. No sé si ustedes han ido al centro comercial y de repente venden productos más baratos que los mismos carros de las tiendas de los carros de productos de refresco. Entonces, son nada más la visualización que podemos también tener como negociantes, como negociadores, porque yo he sabido y yo he conocido a negocios que tienen pintados los dos colores, ¿sí? Y se los pintan las tiendas, las empresas. ¿Por qué? Porque ellos no están considerando, no se minimizaron al inicio con decir, condicióname. No, al contrario, le dijeron, ahora, eso sí, es muy distinto. Y es cierto, por ejemplo, un Bama puede decir, yo te voy a vender de tu producto, vamos a decir, Corona de esas,
de las de cuartito que le llaman, o arena de cuartito, pero no quiero que la otra franquicia lo venda. Y yo te voy a estar vendiendo tanto por semana. Sí, entonces ya aquí vamos a decir, la otra empresa, en este caso, ahora la condicionan a ella y de repente dicen, a ver, empezamos a hacer cuentas y sumas y todo esto, pues me conviene. Ok, adelante. Sí, ya ellos son los que hacen, ellos son condicionados por franquicias. Ya no condicionan a las franquicias condicionan a ellos, como debe de ser. Sí, a mí, por ejemplo, yo como empresario de mis gelatinas, si a mí, por ejemplo, yo produzco 1000 gelatinas y doy 500 a Oxxo, 500 a Mama, pero de repente me dice Oxxo, ¿sabes qué? Veo que es buen negocio tu gelatinas. Quiero tener exclusividad contigo, gelatinas Ernesto. Quiero tener ese negocio contigo. Te voy a adquirir 1500 gelatinas o 2000 gelatinas diarias que me las estés trayendo, ¿vale? Entonces yo ya empiezo a hacer cuentas y digo, pues es que yo produzco, si a mí nada más 500 y 500 y ahora me va a comprar 2000 diarias, pues entonces estoy aumentando mi producción, soy exclusivo con ellos, ellos me están garantizando al menos vender 1000 diarias a todos sus dispens, a todos sus negocios, genero ya entonces algo de exclusividad con ellos. Pero es ahora la franquicia lo genera con el producto, ¿sí? No al revés como utiliza la Coca o como utiliza la Pepsi con algunos negocios, que el producto ¿cómo se dice? Regula al negocio, ¿no? Los negocios tendrían que estar vendiendo prácticamente todos los productos. Tendrían, salvo alguno, pero que sea de donde siempre te esté garantizando tu producción mayor a la que tú usualmente manejas. Sí, o sea, los hay con algunos de ellos, pero por lo regular he escuchado de negocios pequeños cuando te dicen, no, es que si no, yo te pinto, te doy unas sillas, te doy un refrigerador o algo así, un enfriador, para que puedas meter solamente mis productos, pero únicamente vas a vender mis productos, etcétera. Porque eso sí también lo manejan. Esos son negocios que hacen y eso no están directamente afiliados por la dirección, vamos a decirlo. Muchas ocasiones eso lo hacen con la intención de vender, pero ya los mandos mini pequeños, lo vamos a decir en organización, ya son los entregadores los que hacen este tipo de convenios y que en muchas ocasiones son de mala fe, de mala leche como tal. Pero bueno, los hay entonces. Otras cosas que tendríamos que considerar también, bueno, pues los requisitos justamente de la mano de obra que se vaya a estar utilizando, ¿sí? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las características? Repito, mi centro de producción de gelatinas, pues voy a necesitar tal vez, no necesito ningún ingeniero para que esté produciendo gelatinas. Chef, probablemente a uno o a dos para que estén supervisando, pero no necesito que todos sean chef o sea, ¿por qué digo esto? Porque pues ahí es donde se puede subir mucho el pago de mis salarios a mis trabajadores. Sí, no, pues no necesito. Tal vez necesito uno o dos chefs y de repente que van a ser los líderes en los diferentes horarios y de ahí pues cada chef va a estar supervisando a 5 o a 10 trabajadores. ¿Qué se requieren de esos trabajadores? Pues bueno, no se requiere más que sepan leer y escribir y seguir instrucciones como tal. No necesito que sean muchas ocasiones que tengan un nivel de estudio superior, no van a necesitar tecnología, no van a estar utilizando algún, algún equipo, alguna maquinaria, no van a estar utilizando algún otro tipo de servicio. Entonces, yo ya empiezo a ver cuál es la mano de obra.
acuérdense de lo que argumenté hace un rato, ¿no? De China, su mano de obra barata, pues así es como la consigue. Y lamentablemente allá, por la sobrepoblación que existe y la necesidad que también existe como tal, pues muchas ocasiones puede ser una persona muy bien preparada, pero tienes una necesidad de alimentarte tú y tu familia, que de repente, pues, le entras a ese sistema, ¿no? Por ahí ustedes pueden ir visualizando algunas necesidades y de repente dicen, no, pues sí, lo requiero. Yo ya estoy pensando en mis nuevos productos también, en mis nuevos sabores. Ahí sí necesito ingenieros químicos, que estén contribuyendo en eso. Bueno, pues como su nombre indica, ingenieros químicos que vayan a estar haciendo o haciendo ese tipo de mezclas, haciendo ese tipo de sabores, etcétera, pues necesito de ese tipo de personas. No necesito ahí sí personas sin estudios que nada más se encarguen de mezclar, sino necesito que hagan procesos justamente como los que hacen ustedes en operaciones unitarias, para poder generar mezclas homogéneas y heterogéneas y de poder desarrollar algún producto. Y ya te quedas y dices, no, pues tengo que pagarles a ellos, como si tienen cierto nivel de estudios, pues ya tengo que pagarles lo que corresponde por ley. Entonces, ahí es donde yo empiezo yo también a manejar justamente esa mano de obra, ¿no? O sea, tengo que ir garantizando que en cada zona, en cada lugar, qué tipo y qué características de mano de obra se va a requerir en cada uno de ellos y el cómo se va a estar manejando. Y también tengo que estar considerando las especificaciones justamente de todas aquellas características que se puedan estar manejando de los equipos que se utilicen. Sí, eso ya desde el mismo tamaño aunque tiendo a ser repetitivo, es porque aquí apenas está por escrito. Allá, cuando veíamos el tamaño de la planta, yo les argumentaba y les indicaba, hay que considerar que es necesario saber las características, tamaño de los materiales, de los equipos que vamos a utilizar, porque es justamente para poder ajustar. No podemos estar elucubrando de repente en decir, pues más o menos le dejamos este espacio. No, no. O sea, ya considerando las características, pues bueno, ya podemos ir también mediando el tamaño que se va a estar manejando, ¿no? O sea, imagínense ustedes que de repente ya tenemos que estar produciendo cada vez más y más productos, pues tal vez yo voy a tener que tener algunos, construir posteriormente, ya sea para arriba, y por eso es como crecen las plantas, en cuestión muchas veces extensión a los lados o extensión hacia arriba, de repente empezar a considerar, ¿sabes qué? Pues ya vamos a empezar a hacer un área de almacenaje. Vamos a tener a un supervisor de almacén y el que se va a encargar justamente de que cuente con los vasos, con los saborizantes, con el agua y que todos los días puede estar proporcionándole el material al área de producción. ¿Sí? El área de almacén se va a encargar justamente de que nunca le vaya a estar haciendo falta material para que el área de producción pueda trabajarlo satisfactoriamente. Entonces, ya de repente, pero vuelvo al mismo, ya empezamos a ir acrecentando la organización, empezamos a acrecentar ya todo, ¿sí? Pero todo empieza de una planta de producción, de un proyecto, de un producto como tal, de un bien, de un servicio que nosotros tenemos y empezamos a manejar, pero todos los recursos, todos los sistemas que empezamos a manejar, cada vez los tenemos que tener ya por escritos, redactados, para que sí puedan funcionar de una manera idónea, ¿sí? Yo aquí siempre he argumentado que el funcionamiento de un sistema tiene que ser como un funcionamiento de un sistema, ¿sí? Todos tenemos que funcionar de la misma forma, de la misma manera para poder llevar a cabo
pues para poder llegar a la meta que se tiene planteado desde un inicio. ¿Qué más podemos estar justamente definiendo? Bueno, pues lo que nosotros vamos a considerar ya son la distribución que va a estar teniendo la planta, ¿no? ¿Cómo va a estar definida? Una cosa es el tamaño, bueno, y otra cosa también es la distribución, cómo van a estar cada uno de los factores, de los elementos, si vamos a tener un área de almacenaje por aparte o si todavía de inicio se va a tener todo en conjunto, eso se tiene que garantizar directamente para que nosotros podamos ir verificando los tamaños. Sí, y repito, son elementos, características de este estudio técnico que, que yo ya los argumenté desde hace un rato, desde la sesión pasada, porque estaba yo hablando de la planta y cuando nosotros decíamos la localización, porque no vamos a estar haciendo un edificio gigante para únicamente estar utilizando una planta, sí, un edificio vamos a llamarle de 5, 8 plantas, y de repente únicamente podemos sacarle provecho a una planta, ¿no? Tenemos nosotros que ir bajo la inversión o bajo la inversión que se tiene, ir llevándolo poco a poco. Lo que estamos manejando, el cómo lo estamos llevando a cabo, porque todo lo tenemos que considerar. Recuerden, ustedes van otra cosa, otra cuestión que también aquí puede suceder. Oye, Ernesto, pero sucede que el proyecto que estoy desarrollando es una, una automatización no, llamémosle, una actualización de algo que ya se está llevando a cabo en la empresa, ¿sí? ¿Por qué tengo que manejar todos esos elementos, todos esos factores, si no nada más es insertarlo en el sistema? Es que tienes que manejarlo, o sea, tienes que decir toda la expectativa completa de cómo se pudiese llevar a cabo y los costos que se pudiesen considerar en ese momento. Y una vez que tú ya hayas generado todo este estudio técnico, el estudio de mercado sí es esencial, pero todo ese estudio técnico como tal, de repente vas a culminar en decir, bueno, pero como ya se cuenta con la maquinaria, el equipo, ya se cuenta con todo esto, ahora, considerando de que como estamos haciendo una actualización al proceso de producción que por lo regular para poder generar una gelatina todavía en un estado líquido, pues estamos nosotros tardando aproximadamente 5 minutos en promedio. Se está generando un procedimiento en el que vamos a tardar 4 minutos, 5 minutos en promedio. Pues estamos ahorita en esta actualización, bajo esos procesos, se garantiza que generar una gelatina se va a llevar 4 minutos con 30 segundos. ¿Sí? Entonces, de repente, tú estás automatizando un proceso, ¿sí? Por tanto, ya los tiempos y antes para poder producir 1000 gelatinas que se hacían en 6 horas, ahora 1000 gelatinas se pueden hacer en 5 horas. ¿Sí? Ah, perfecto. Con eso, yo inversionista digo, ok, perfecto, te la acepto, te la compro y vamos a llevarla a cabo. Costo de inversión que se va a requerir, 0 pesos, ¿sí? Y ganancias vamos a empezar a tener mayores, porque esto quiere decir que ahorita me estás produciendo 200 gelatinas por hora. Esto quiere decirme a mí que vamos a tener 1 hora más, porque era de 6 horas de la labor de trabajo de los trabajadores de producción. Vamos a tener 1 hora extra de trabajo, por tanto, ahora en lugar de producir 1000, vamos a producir 1200. Ah, perfecto. Entonces, a eso se le llama ya un proceso de actualización, de mejora, un procedimiento en la que ya se pueden empezar a manejar números, ya se pueden manejar, o sea, ya es un sistema funcionando, pero tengo que garantizar que todo lo demás puede, o sea, si no existiera como tal, pues todo lo demás, yo puedo ofertarte y decirte que el proyecto puede ser funcional de todos modos. Sí, o sea,
No quiere decir que por eso lo voy a omitir, no. Y para poder llegar justamente a los tiempos de producción, tengo que analizar todos los factores, todos los elementos del estudio técnico para poder llegar y determinar en ello. Y también garantizar de que si se van a seguir utilizando los mismos, las mismas herramientas que se seguían utilizando anteriormente. Entonces, ese es un proceso de actualización que nosotros consideramos en ella. Y también, como un último factor, bueno, pues podríamos considerar la obra civil. Ya teniendo el tamaño, la forma, las características que va a cubrirse justamente la planta de producción, la planta de desarrollo, bueno, pues la obra civil va a contar con diversos factores, diferentes elementos que tenemos que nosotros garantizar que se lleve de manera correcta y concreta. Estos factores, estos procedimientos que se pueden estar llevando, pues recordemos que son los clásicos aspectos en las que, o las normas de convivencia que se pudiesen estar manejando, como por ejemplo los factores de contaminación, los factores de producción, de cómo se están llevando a cabo, los permisos adecuados de construcción, de producción, la generación de toda la documentación que nosotros vamos a tener que considerar para poder determinar que la obra civil se pueda llevar, ¿sí? ¿Esto qué nos va a abrir o qué, a qué nos va a dar hincapié? Nos va a dar hincapié al siguiente paso, a la siguiente etapa, que es el estudio administrativo o todos los aspectos administrativos que se requieren por cumplir para poder hacer una construcción, una adecuación, o para poder desarrollar un proyecto. O sea, ¿qué más podemos estar garantizando? Recuerden que nosotros tenemos que estar verificando aspectos mercadológicos, aspectos técnicos y aspectos administrativos, y no nada más es el yo, como empresario, como empresa, como representante directo, sino también tenemos que considerar a la sociedad y a la población. La sociedad y la población, recuerden que lo están cubriendo o lo cuidan directamente los gobiernos, ¿no? O sea, qué permisos, qué normativas hay que cumplir, por qué hay que cumplirlas, eh, hay que seguir esas normativas como tal, pues una de ellas, la producción, mi centro de producción, mi planta de producción de gelatina, pues tiene que cumplir con ciertas normativas justamente de producción de gelatinas. O sea, no puedo estar garantizando producir gelatinas bajo un ambiente que no sea el idóneo o el adecuado, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir también, si es necesario llevar equipo de protecciones personales de acuerdo con la actividad que se pueda estar manejando, la peligrosidad que se pueda tener, ya después la distribución justamente de nuestro espacio, si hay la señalética correspondiente, si con referencia a hacia dónde dirigirnos en dado caso si llega a haber un siniestro, si en dado caso llega a ocurrir alguna incidencia, bueno, ¿qué hacer en cada momento, cada evento? Oye, ¿eso también lo tengo que considerar? Claro que sí, porque estamos hablando de un proyecto global, o sea, estamos hablando de un proyecto general. Recuerden, ya no nada más de un producto o de un servicio, sino estamos hablando de un proyecto de manera genérica, de manera general. Por eso hay que ir, tenemos que considerar o hay que ir considerando a todos los aspectos. Sí, es como si, y vuelvo a repetirles, es como si ustedes me presentan el proyecto y yo les digo, ok, adelante, aquí están $5 millones. Sí, ustedes me van a decir, pero si el mío nada más es producir gelatina, sí, pero pues si empezamos a hacer cuentas, que es desde el lugar, las herramientas, materiales, todo lo que va a estar, todo lo que se va a producir, lo que se va a requerir y el cómo se va a manejar, por ese motivo de repente, pues es una inversión que se hace, el costo de inversión de la planta que se va a hacer. Sí, no podemos estar pensando, no, es que mi casa nada más lo podemos utilizar, o el patio lo podemos utilizar y ya, ¿no? Porque pues nos llega a caer salubridad y nos cierra el negocio
y vamos a tener pérdidas. Y eso en cuestión de, y nada más, higiene o lugares de limpieza de la zona en la que estamos trabajando. Sí, porque eso tampoco lo habíamos pensado, previamente no lo había argumentado, previamente no, ni siquiera lo había mencionado, porque es un aspecto administrativo a cubrir y es un aspecto que luego se tiene que ir adhiriendo a esos procedimientos, a esas funciones que se determinaron, que se fueron manejando, ¿sí? O, por ese motivo, de repente ya estamos hablando de la construcción de una planta, de una organización, de una empresa, pero no nada más garantizando al proyecto, o sea, al proyecto o al servicio en sí, sino estamos garantizando que pueda, que deba de subsistir la empresa de manera general. Porque ya no estamos hablando del trabajo de una sola persona, estamos hablando del trabajo de muchas. Ya estamos hablando también de la inversión de otras personas que pueden ser o que pueden suceder que eh, puedan tener ganancias o pérdidas directamente. Entonces, una mala información, un mal estudio que pudiésemos hacer va a ofertar pérdidas. Ahora, si oferta pérdidas, ya después en el contrato que se hizo con el inversionista, pues puede demandar. Recuerden que hace un rato yo les decía, este, por ejemplo, las franquicias OXXO te garantizan en cierto tiempo restaurar o recuperar tus inversiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te está garantizando por por eso también hasta se parecen todos los OXXOs, ¿eh? Porque la estructura, o sea, ya tienen el tamaño y la estructura correspondiente. Entonces, porque ellos hicieron previamente un estudio en el que donde te digan, donde que va a estar tu negocio, va a vender. ¿Esto qué quiere decir? Es como decir, de repente, no es que yo, como soy dueño de la ESIAPI, yo quiero que haya un OXXO dentro de la ESIAPI. Oye, a ver, van a empezar a hacer el estudio de mercado y van a determinar que hay un OXXO en la esquina, en una esquina hacia el poniente, hacia el oriente de la ESI. Y te quedas y dices, oye, sí es cierto. Entonces nos van a decir, es que no puede ser viable. No puede ser viable esto porque entonces vas a afectarle también nos vas a afectar la garantía del servicio que se le está ofertando a ese otro. Entonces, de repente no podemos nosotros ahí tampoco colocar o condicionar ese aspecto. Entonces, ellos nos van a decir, va a estar en tal lugar, aquí está, tu personal está siendo capaz, tienes a tu personal o requieres de personal, que nosotros te lo pongamos, o si tienes personal, nosotros te lo capacitamos. Sí, ya depende de ti como tal, y es más, el día que se te entregue, se te va a entregar el OXXO funcionando, con todos los productos, o sea, lleno de primera. Y a partir de el siguiente día, tú ya vas a hacer contacto con los proveedores para poder llenar. Pero te voy a garantizar que en determinado tiempo y tú ya vas a empezar a obtener ganancias. Eso es la garantía, ¿sí? Eso es lo que también nosotros tenemos realmente que ofertarle a nuestro inversionista. Una garantía en la que nosotros ya hicimos o estamos generando todo un estudio completo en la que sí sería viable el producto. ¿Por qué dije? Y ahora ustedes también se preguntarán, ¿por qué Ernesto seleccionó la gelatina? Porque es un producto, vamos, es un producto muy, muy sencillo de hacer y dos, pues estamos en una zona que se consume bastante y y es más, hasta podemos hacer gelatinas bajas en azúcares. Entonces, estoy pensando más allá de cómo se puede vender la gelatina, no nada más la gelatina común, sino también la gelatina baja en azúcares, considerando y tomando en cuenta toda la línea que se está llevando en la actualidad con los sellos esos que nos maneja la Secretaría de Gobernación para poder llevarlo a cabo. ¿Sí?
y es un negocio de comida. Recuerden que todo tipo de negocios de comidas, producciones de comida como tal, son proyectos, perdón, que difícilmente no van a funcionar. En México, los únicos proyectos que se tienen garantizado que sí pueden funcionar y que va a depender siempre de la persona que pues siga reinvirtiendo inicialmente para poder ir creciendo, pues es la comida, ¿no? Entonces, esa es una de las viabilidades que puede ser. Bien, hasta aquí vamos a quedar con el estudio técnico. Ya la próxima semana vamos a ver el estudio administrativo, la parte administrativa de lo que debe de llevar un negocio. ¿Alguna duda o comentario que tengamos? No, ahora sí que lo administrativo es el dolor de cabeza, yo creo que de Pero muchos, ¿verdad? sí, pero es que sabes que son las normativas. Y ustedes como químicos, ya ves que llevan normativas. En el área industrial, Sí, la norma, las ajá, hizo. exacto, las ISO, las NOMS. En el área industrial, por ejemplo, cuando tú vas a una zona, la normativa es del equipo de protección personal. Esa es la primera, ¿sí? Sí, de cajón, ¿no? Exacto. Entonces tienes que saber qué equipo tienes que utilizar. Si te mueves y te cambias de área, de zona, tienes que saber qué otro equipo adherido se va a ocupar en esa área, en esa zona. No puedes ir Sí, así como que pachangueándote de un lugar a otro. ¿Sí? Otra, limpiezas, la higiene y seguridad es otra de las normativas viables y básicas en cualquiera, que todos lo tenemos que manejar. Sí, entonces ya de ahí ya empezamos a manejar ciertas normativas. La normativa que se maneja de seguridad, y hay muchos de seguridad en cualquier lugar, desde seguridad de incendios que debe de haber, seguridad de cómo se llama, para poder desalojar un lugar, tiene que haberlo, para de cómo organizarse, tiene que haber, o sea, hay muchas que no necesariamente tiene que ser la industria, muchas que son similares en cualquier lugar, ¿sí? Hay que aplicarlas nada más y ustedes las conocen. Que no hay veces en los que, por ejemplo, si por ejemplo varias veces, hay ocasiones que de repente nos hacemos medio de la vista gorda y decimos, no, es que aquí no se aplica la normativa. Oye, ¿cómo no? Si mira, si el albañil está subiendo unas escaleras hechizas, que están hechas así con unas tablas, oye, ¿cuál es el sistema de seguridad que está manejando ahí, no? O sea, ¿cuál es el peso idóneo que tiene que estar subiendo? Porque tú ves que sube unos y la tabla hasta se pandea y todo. Dices, ¿lo va a aguantar o no lo va a aguantar? ¿Cómo está? Sí, desde ahí, o sea, no se maneja el sistema de seguridades como tal. Oye, y el equipo de protección, cuando menos el casco que lleve el albañil, le puede caer si ya están construyendo en un segundo piso, le puede caer un bloque de encima o la mezcla encima de la cabeza y qué va a pasar, ¿no? Muchas situaciones. Pero sí, las normativas son aplicables para cualquier área y es importante reconocerlas nada más y normativas, los permisos también, las normativas a seguir ya sea en cuestiones medioambientales, es muy importante reconocerlos. Sí, ese es el coco de muchos porque realmente te quedas y dices, también tengo que tenerlo, también tengo que saberlo, porque cualquier cosa que esté por escrito, recuerden que no exime el que tú no lo sepas, lo tienes que cumplir. Sí, ¿Sale? Bien, cierto. si no hay más, vamos a quedar hasta aquí. Pasen excelente tarde, se cuidan mucho. Feliz inicio de semana. Igualmente, Cuídense mucho. gracias, igualmente, pásala Gracias. bien. Hasta luego. Saludos. Cuídense. Bye. Listo, Abraham.